¿Ya están listas? Todavía no. Con sus actividades que les dejé. ¿Ya estarán listas o no todavía? Pues sí, profe. ¿Sí? Yo digo que sí. Bueno, vamos a retroalimentar rapidísimo para que yo empiece con lo que es la obligación, ¿sí? La obligación jurídica. Y así ustedes comiencen con cada una de pues, sus obligaciones, esos temas que yo les proporcioné hace 8 días. Hablábamos hace 8 días de lo que es el hecho jurídico para que nos lanzara acto jurídico. ¿Alguien me puede recordar qué es un hecho jurídico? ¿Alguien me puede hablar un poquito de eso? Pues de lo que hablamos ese día decíamos que los hechos jurídicos iban a ser aquellos en los que podía intervenir la naturaleza y podía causar daño, y también podían ser producidos por el hombre, que podría ser que no tuviera la intención, pero pues causaban daños a terceros. Así es. ¿Alguien más iba a opinar? Adelante. ¿Ya no? Bueno, hablábamos hace 8 días del hecho jurídico. Primero comenzamos con lo que fue el hecho, ¿sí? Que platicábamos que pues los hechos pasan pues todos los días, a toda hora de nuestra vida. Se vuelve hecho jurídico cuando hay consecuencia jurídica. Eso habíamos hablado hace 8 días, ¿no? De repente, pues nosotros vamos caminando y suceden algunas situaciones que pueden traer consecuencias jurídicas, entonces ahí hablamos de un hecho jurídico. Hablábamos que los hechos jurídicos se dividen en dos, decíamos que son los hechos jurídicos por la naturaleza y hechos jurídicos producidos por el hombre. Los hechos jurídicos de la naturaleza, pues nosotros no los podemos controlar, eso habíamos platicado, ¿no? Y a su vez esos hechos jurídicos se dividen en caso fortuito y de causa mayor, ¿sí? Entonces, platicábamos de repente, a lo mejor, vamos a ver el día de hoy el contrato, y un contrato, a lo mejor, no sé, se hizo un determinado contrato, a lo mejor de una determinada cosecha. Hablábamos que de repente a lo mejor ya está prometida una cosecha con alguien, entonces tú tienes la obligación de entregar esa cosecha, pero por ahora sí que por azares del destino, ¿sí? Sin que tú lo hayas querido, a lo mejor viene una lluvia que causa a lo mejor un menoscabo a esa cosecha y se pierde, ¿no? Y entonces es imposible cumplir con la obligación. Ahí hay una causa jurídica, entonces estamos hablando de un hecho jurídico. Posteriormente nos fuimos a lo que fue el acto jurídico. ¿Qué es el acto jurídico? Que de hecho, pues de eso fue su tarea, hacer una diferencia en lo que es el hecho jurídico y lo que es el acto jurídico. Entonces, ¿cuál será el acto jurídico? ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Qué será el acto jurídico? ¿Alguien que me ayude, porfa? ¿Quién dice yo? Acciones que tienen consecuencias jurídicas, que tienen como elemento principal la voluntad humana. Así es. Entonces, a lo contrario a lo que es el hecho jurídico, hablábamos del acto jurídico en cuestión que son un acuerdo de voluntades, sí, ¿recuerdan? Era un acuerdo de voluntades. Este acuerdo de voluntades, por ahí vimos, o sea, la persona debe tener la voluntad para realizar un determinado acto, ¿no? O suceso. Por ahí vimos que era unilateral, bilateral o multilateral. Platicábamos, por ejemplo, unilateral podría ser una donación, ¿sí? O un testamento. Una sola voluntad decide, ¿sí? Ese es un acto jurídico, tiene toda la voluntad de realizar algo. Y un acto en donde interviene pues un acto bilateral, un acto jurídico bilateral, estamos hablando, por ejemplo, del matrimonio, ¿no? En donde son dos acuerdos. Y a lo mejor un ejemplo de un acto multilateral podría ser un contrato laboral, ¿sí?
donde pues intervienen varias voluntades, es decir, varios trabajadores, varias personas para realizar ya sea determinado trabajo. Bueno, de ahí nos vamos a ir entonces el día de hoy, antes de que ustedes intervengan, ¿sí? A lo que son la obligación jurídica, que me parece que habíamos comenzado, pero pues no se terminó ese tema. Por lo tanto, pues vamos a analizar lo que es la obligación jurídica. Permítanme tantito nada más que empiece. Entonces, la obligación jurídica, y dice así, tengo ahí dice eso, es que es tu obligación, ¿sí? Es que es tu obligación, entonces podríamos decir que obligación yo lo relaciono con imposición. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profa. Sí, porque como que se Sí. trabó un poquito mi computadora. Entonces, hablábamos de lo que es pues la obligación jurídica. Entonces, de manera general, lo que es la obligación, ahí lo tengo, ¿sí? Dice, obligación es igual a imposición, imponer algo, ¿sí? Entonces, empezamos para hacer una retroalimentación de lo que es la obligación jurídica. Y hablábamos, ¿no? Que la obligación es un vínculo jurídico que nos constriñe en la necesidad de pagar alguna cosa conforme a las leyes de nuestra ciudad. Vamos a ver que la obligación jurídica la vamos a encontrar en lo que es el contrato, ¿sí? No sé a quién le haya tocado contrato, creo que le tocó a Marisol, ¿verdad? Si no más recuerdo. No, profe, me tocó a mí. Ah, perfecto. Bueno, entonces ahorita entramos con ese tema. Bueno, ahí nos dice que podemos definir a la obligación civil como la relación jurídica por virtud de la cual un sujeto llamado deudor queda vinculado jurídicamente respecto de otro sujeto llamado acreedor a realizar una conducta que puede consistir en un dar, un hacer o un no hacer, ¿sí? Entonces, acá nos están definiendo en el derecho civil, que ahorita lo vamos a ver en el contrato con su compañera Nel, y vamos a encontrar por ahí varios elementos, ¿sí? Varios elementos que no me quiero adelantar porque Anel va a platicar y después lo volvemos a retomar para que quede bien especificado lo que es un contrato, ¿sale? Sigo entonces. La noción de la obligación, y por ahí tengo algunos juristas, ¿sí? Que dan algunas definiciones de lo que es las obligaciones. Gutiérrez y González definen la obligación como la relación jurídica que se establece entre una persona llamada acreedor, que puede exigir a otra llamada deudor, que debe cumplir una prestación patrimonial de carácter pecuniario o moral. Las obligaciones civiles son aquellas derivadas de una relación surgida entre personas que deben regir su conducta, por lo que será civil la obligación que se deriva de los contratos considerados en el ordenamiento civil, la derivada de una declaración unilateral de la voluntad, por ejemplo, en un contrato de compra-venta, ¿sí? Van a estar las dos figuras, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo va a ser el acreedor, o sea, el que vende. El sujeto pasivo, el deudor, el que compra, tiene la obligación, uno tiene la obligación de entregar el bien y el otro tiene la obligación de, ¿sí? Pues pagar por ese bien. Entonces, en el derecho civil a eso hacemos referencia a lo que es la obligación jurídica, ¿sí? Seguimos entonces. Los elementos de las obligaciones, por ahí hablábamos también hace 8 días y decíamos que los 3 elementos constitutivos de la obligación civil son los sujetos, el objeto y la relación jurídica. 3 elementos importantes que se derivan. Vuelvo a reiterar, vamos a ver el contrato. Está el contrato, ¿sí? Dentro del contrato van a estar, pues obviamente, los sujetos, que son las personas, el activo y el pasivo, ¿sí? El objeto, por ejemplo, en una compraventa, pues es mejor una casa, ¿sí? Un terreno, y de ahí se deriva la obligación civil entre ambas. No sé si me estoy dando a entender. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, y ahí pues nos hace una pues remembranza en cuanto a teoría. Nos dice que los sujetos de la relación jurídica, ¿sí? Obligación
son el acreedor y el deudor, lo que yo les manifestaba, ¿no? Las personas que intervienen, ¿sí? En algún acto jurídico. Ellos dos van a ser los sujetos de la relación jurídica. El acreedor es el sujeto activo, como yo ya lo había mencionado, ¿sí? Y el deudor va a ser el sujeto pasivo, ¿sí? Y entre ellos dos van a nacer una relación jurídica, ¿sale? Entonces, esos son los elementos de la obligación. Te obligas a realizar algo por el solo hecho de realizar un acto jurídico. Obviamente es un acuerdo de voluntades. Al tener un acuerdo de voluntades, es decir, al tú querer, te obligas a algo, ¿sí? Y el otro también, obviamente, tiene una obligación, deber y obligación. Aquí, el objeto es la conducta que el deudor queda constreñido a realizar y que puede consistir en un dar, en un hacer o en un no hacer. La relación jurídica, según el maestro Bejarano Sánchez, es un vínculo reconocido y disciplinado por el derecho objetivo y por lo que se refiere a la relación jurídica de la obligación o de derecho, ¿sí? Personal. A ver, yo estoy hablando mucho de lo que es derecho objetivo y de lo que es por ahí derecho subjetivo. ¿Alguien tiene una idea de lo que será el derecho objetivo y subjetivo? ¿Alguna idea? ¿Sí o no? ¿Alguna idea? ¿Qué será el derecho objetivo y derecho subjetivo? Porque pues casi ahorita en nuestras definiciones está apareciendo lo que es el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Alguien creo que iba a tomar la palabra. Adelante. Profa, el objetivo no es aquel el que tiene bases o tiene se hace en algo concreto, en algo real. ¿No? Tenemos que saber qué es el derecho objetivo y el derecho subjetivo, porque si no, pues estoy hablando de derecho objetivo y derecho subjetivo. Acuérdense, nosotros ya hablamos de derechos reales y de derechos personales, ¿se acuerdan? Eso ya, yo creo que ya, yo quiero entender que ya está más que, pues entendido lo que es un derecho real y un derecho personal, ¿cierto? Para que no nos pierdamos, porque pues nacen estos tipos de derechos en cuanto es una obligación jurídica y un acto jurídico, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Nos acordamos? ¿No nos acordamos? ¿Sí o no? De mi parte, no. A ver, retroalimentamos. ¿Qué es un derecho real y un derecho personal? Acuérdense. Y ahorita platicamos qué es el derecho objetivo y el derecho subjetivo para que podamos seguir en lo que es la obligación jurídica, porque si no, pues no vamos a poder comprender. Acuérdense, derechos reales, cuando tú qué. El poder que qué, que tiene quién, la persona sobre qué, sobre qué, sobre un objeto o cosa. Ese es el derecho real. Yo tengo el derecho real sobre esto. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí o no? ¿Sí? Yo tengo el derecho real de esto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense entonces, esto Sí. es el derecho real. Permítanme. Bien, entonces, el derecho real es la facultad que tú tienes sobre un objeto o cosa. Yo tengo el derecho real sobre este celular. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Ya se acordaron? Entonces, ahora, lo que es el derecho personal, ¿sí? Dice que ahí ya viene la facultad de exigir, ¿sí? De una persona el cumplimiento de una obligación. No sé si se acuerdan, ¿sí? Una cosa, esto es como la posesión.
el derecho real cuando tú lo tienes en tu poder, ¿sí? Y ya el derecho personal es la facultad de exigir una obligación o el cumplimiento de una obligación. No sé si me estoy a entender. Igual va a haber tres elementos: el sujeto activo acreedor, el sujeto pasivo deudor, la prestación, y ahí nace la obligación jurídica de lo que estamos hablando. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí o no? Ahora, quiero, ¿sí o no? Perdón. No, asiéntenme la cabeza o Sí, díganme, profe. ¿sí? Bueno, para que entendamos, por favor, derecho objetivo y subjetivo, vamos a ver esta definición y ustedes me van a decir, yo creo que sí, rapidísimo van a dar con qué es el derecho objetivo y cuál es el derecho subjetivo. Ambos van de la mano. Por favor, veamos. ¿Qué dice el derecho objetivo, Marisol, por favor? Buenas tardes. Derecho objetivo. Se entiende por derecho objetivo al conjunto de normas, ordenanzas y leyes que prescriben una obligación, es decir, que imponen una conducta o resolución legal a una situación o personas determinadas. Son las formas jurídicas que imponen a las sociedades obligaciones activas, obligación de hacer, o pasivas, obligación de no hacer. ¿Sale? Vean, ahí ya también vuelve a salir la obligación. ¿Qué pasó, Marisol? Adelante. No, profe, fue sin querer, disculpe. Bueno, a ver, derecho objetivo en español sin tanta palabra. Es la ley, la constitución, el código, ¿sí? ¿Sí me doy a entender? Ese es el derecho objetivo. Recuerden, cuando nace el derecho, o sea, el derecho nace para regir la conducta, ¿sí o no? Si a ustedes les preguntan qué es el derecho, ¿cómo pueden definir el derecho? A ver, fácilmente. A ver, ustedes que están estudiando derecho, ¿qué es el derecho? Conjunto de normas que rigen la conducta del hombre. Así es, pero en normas te faltó algo, porque recuerda que hay normas Jurídicas, jurídicas, exactamente. jurídicas, jurídicas. Muy bien, así de fácil. Conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre, ¿no? O sea, el derecho es algo súper importante porque obviamente nace porque hay la necesidad de regular la conducta de los seres humanos, ¿sí? De repente los legisladores se dan cuenta que está sucediendo algo y ven, creo que la ley, nosotros sabemos que las leyes cambian totalmente, ¿no? Las leyes van cambiando constantemente, además, nosotros como abogados podemos decir que las leyes nosotros las interpretamos, mas no las leemos, ¿no? Y las vamos a interpretar y así lo vemos porque la vamos a interpretar según sea a nuestro, pues, a beneficio, no a nuestro perjuicio, ¿no? Si viene un cliente con nosotros, vamos a utilizar la ley para defenderlo, ¿sí o no? Entonces, el derecho objetivo es ese conjunto de normas, leyes, ordenanzas, ¿sí? Normas jurídicas, obviamente, que prescriben en una obligación. Para fácil y pronto, la Constitución. Para nosotros, la ley suprema o nuestra, pues, la que nos manda, así como el Corán, para los obviamente musulmanes, para nosotros la Biblia, pues para nosotros los mexicanos, la Constitución política es nuestra máxima, ¿no? Nuestra ley, la suprema. Y de esa Constitución, que es el derecho objetivo, van a salir diferentes códigos y leyes, ¿cierto? Por ejemplo, del tercero constitucional va a salir la ley de educación, por ejemplo, del 123 constitucional va a salir la ley federal del trabajo, por ejemplo, del 27 constitucional va a salir la ley agraria. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Entonces, estamos hablando de la obligación jurídica y por ahí en las definiciones está hablando del derecho objetivo. El derecho objetivo, por lo tanto, para pronto es la ley. Por ejemplo, la Constitución, por ejemplo, una ley federal del trabajo, una ley agraria, ley de educación, la ley de salud, ¿sí? Un código civil, un código penal. Eso es el derecho objetivo, el conjunto de leyes ya establecidos. Y entonces el derecho subjetivo, ¿qué será el derecho subjetivo? Por favor, alguien que me ayude a leer. Adelante, Si quieres, por favor. derecho subjetivo.
Cuando hablamos de derecho subjetivo, nos referimos al conjunto de potestades, libertades y facultades jurídicas que poseen los individuos. Se sustentan en cualquier razón administrable en derecho como la naturaleza, el acuerdo mutuo, contratos o el ordenamiento jurídico, derecho objetivo. El derecho subjetivo nace de una ley o un contrato a través del cual alguien adquiere un derecho sobre algo y sobre alguien por continuo acuerdo y siempre dentro del conjunto de obligaciones que contempla el mismo jurídico de la nación. Contempla el marco jurídico de la nación. A ver, no sé si ya me están captando. A ver, está la ley, es el derecho objetivo. El derecho subjetivo, ¿sí? Van a ser esa libertad que tú tienes, por ejemplo, la voluntad que tú tienes para contratar, ¿sí? O para realizar el acto jurídico, pues. Se supone que está el derecho objetivo, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio es un contrato, ¿cierto? El matrimonio es un contrato. Para nosotros los abogados, nada de palabrerías que el amor y la onda, no. Para nosotros va a ser un contrato, sí. Para nosotros es un contrato para resguardar a las personas que se van a unir, ¿sí o no? Y ese contrato ese contrato está establecido, está definido en el código, ¿sí? En el código está establecido, ya está la ley la que establece qué es el matrimonio, ese es el derecho objetivo, ¿cierto? La ley establecida. ¿Cuál va a ser el derecho subjetivo? Lo que nace de ese contrato, ¿sí? Entonces, dentro del contrato de matrimonio, por ejemplo, nacen derechos y obligaciones, ¿sí? Tú sabes si vas a respetar o no vas a respetar esos derechos y obligaciones. Muchos no respetan esas obligaciones, ¿cierto? Porque si no, no hubiesen divorcios, ¿sí? Entonces, derecho objetivo, la ley. Derecho subjetivo, el derecho, ¿sí? El derecho, las libertades, potestades, facultades jurídicas que poseemos nosotros de hacer o de no hacer las cosas, ¿sí? No sé si me estoy dando a entender. Por ejemplo, abajo hay un ejemplo, dice, el derecho subjetivo nace de una ley o un contrato a través del cual alguien adquiere un derecho sobre algo o sobre alguien, ¿sí? Por ejemplo, a mí me van a vender este celular, ¿sí? Vamos a realizar un contrato, ¿sí? De compraventa, por ejemplo, es un ejemplo, mero ejemplo, ¿sí? Y ya existe la ley, que es para la compraventa de este objeto. La obligación van a ser en el momento que nosotros hagamos el acuerdo de voluntades, el contrato, ¿sí? Está el derecho de la persona que me lo está vendiendo de entregarme y está la obligación de la persona que le están entregando el celular, pues de pagar por ese objeto, ¿sí? ¿Qué pasó, Marisol? Esto lo podemos relacionar con lo de derechos reales, ¿verdad? Sí. Igual, Claro, el derecho sí, subjetivo y objetivo igual. Es lo mismo, ¿verdad? Sí, ¿O es lo que yo entiendo? Es mi duda. Sí, Okay. viene relacionado, sí. Nada más, ojo, el que más podemos relacionar es el derecho subjetivo, porque el derecho objetivo es la ley, sí, ¿sí? Sí. Pero obviamente para que nazca el derecho objetivo, pues tiene que establecerse pues alguna situación, un supuesto jurídico para que nazca una ley. No sé si me doy a entender, ¿sí? Bueno, seguimos con la obligación para que ya le demos entrada a sus participaciones. Estábamos entonces con esto, ¿sí? Y termino, por lo tanto, para que ya les dé yo su participación. Entonces, en determinadas y en conclusión, dentro de lo que es la obligación jurídica, pues van a haber varios elementos, sujeto activo, sujeto pasivo, ¿sí? El objeto y una relación jurídica que de ahí nace. Interviene el derecho real, interviene el derecho personal, está el derecho objetivo, que es la ley, y el derecho subjetivo, que son la facultad o derechos que tú tienes sobre cuando nace, por ejemplo, una obligación en un contrato. Empezamos con contrato para saber cuál es la definición de contrato. Pero creo que no estás, compañera.
a la que le toca contratos. Allá. Anel, ¿me mandaste algo o vas a hablar nada más? ¿Qué hago? Profe, lo voy a hablar así. Bueno, lo Está que bien. yo entendí, lo que yo investigué, pues. Sí, está bien. ¿Ya comienzo o no? Ya, Anel, adelante. Buenas tardes, compañeras. A mí me tocó el tema número 1, que es el contrato. Yo ahora sí investigué su definición y sus elementos. De contrato, me salió que es un acuerdo generalmente escrito por el que dos o más partes se comprometan a respetar y cumplir una serie de condiciones. En este caso hay muchos tipos de contrato, pero el que más se usa o el más común es el contrato laboral, que ahí entra contrato temporal, el contrato indefinido y el contrato de prácticas. Y el otro contrato más común es el contrato mercantil. Ese contrato se trata de una presentación de servicios entre un profesional y una empresa. Existen 5 tipos de elementos que contiene el contrato. Es el consentimiento, el consentimiento, el objetivo, la capacidad, la causa y su forma. Esos son 5 elementos que lo contienen. Consentimiento es la manifestación libre y voluntaria en que el titular expresa su voluntad. El objeto es el bien o servicio que son contemplados en el intercambio que ocurren en el contrato. Capacidad. Cada parte que participa en el contrato debe ser legalmente válida para reclamar los hechos y cumplir con las obligaciones establecidas en él. La causa es el motivo o fin del contrato. Es el hecho que explica y justifica la creación de las obligaciones y los derechos de las partes. Y la forma es cuando se exige una determinada forma para celebrar el contrato. Esa debe ser escrita, tiene que tener una firma ante el notario, tiene que tener firma de los testigos. Esos elementos los podemos organizar en 3 categorías diferentes: personales, reales y formales. Recordemos que el contrato debe cumplir con un interés común, es decir, debe estar en armonía con la sociedad, de tal manera que de igual manera debemos de seguir ciertas normas que tenemos como sociedad. O sea, tenemos que seguir las leyes para hacer un contrato. Bueno, es lo que yo investigué acerca de mi tema. Muy bien, Anel. Retroalimentamos. Alguien, por favor, con obviamente la información que nos proporcionó Anel, ¿qué será un contrato? ¿Cómo lo podemos definir? Con sus propias Pues palabras. es la manifestación, ¿no? Entre partes, ahora sí, pues de común acuerdo, ahora sí que debe cumplir ciertas características como son pues las partes que mencionó. Bueno, yo ahora sí que lo que serían pues los datos personales, ¿no? De los contratantes, lo que declaran las personas, las cláusulas tanto de obligaciones como de sanciones también, ¿no?
Entonces, obviamente todas esas cláusulas pues tienen que ir fundamentadas, ¿no? De acuerdo al Código Civil o Código, mercantil, no sé. Bueno, es lo que yo entiendo y obviamente ya, pues todos los contratos tienen que ratificarse ante el notario público para que tengan fe pública. Es lo que yo entiendo. Pero pues sería la manifestación de voluntades, ¿no? Así es, así es. Para una definición rapidísima, la manifestación de las voluntades es un negocio jurídico, también ese es un contrato. Entonces retroalimentamos rapidísimo. Por favor, me dicen si voy muy rápido, me detengo. Por ahí tengo la definición y dice que el contrato se define como un acuerdo de voluntades, como Marisol bien lo decía, para crear o transmitir derechos y obligaciones. Es una especie dentro del género de los convenios. El convenio es un acuerdo de voluntades para crear, transmitir, modificar o extinguir obligaciones y derechos reales o personales. Vean cómo aparecen otra vez los elementos que nosotros ya analizamos. Vuelve a aparecer las obligaciones jurídicas, y aparecen los derechos reales y personales, lo que nosotros estábamos platicando. Dentro de la terminología jurídica se ha hecho una distinción entre convenio y contrato. A nosotros nos interesa el contrato ahorita en lo que es nuestra materia. Al contrato se le ha dejado la función positiva, es decir, el acuerdo de voluntades para crear o transmitir transmitir derechos y obligaciones. Y en el convenio corresponde la función negativa de modificar o extinguir esos derechos y obligaciones. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Por ejemplo, podemos hacer un... ¿Sí? Pues ojo, contrato le toca lo positivo, el convenio le toca lo negativo, ¿sí? En el contrato, por ejemplo, un contrato de lo que es, pues obviamente, no sé, el matrimonio, volvemos con lo mismo. Dice que es un acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones, eso es. Y entonces, por ejemplo, cuando hay un divorcio, se tiene que hacer un convenio, ¿sí o no? Al final se tiene que hacer un convenio para solucionar la situación o ahí alguna cosa que nos esté disgustando, para estar de acuerdo ambas partes. Esa es la parte negativa. Entonces ahí dice la función negativa de modificar, extinguir de esos derechos o obligaciones. ¿Cómo? A ver, ¿y los niños con quién se van a quedar? ¿Y a la casa a quién se le va a quedar? ¿Y el coche a quién se le va a quedar? No sé si me estoy dando a entender. El contrato, lo positivo, el contrato de matrimonio. Se unen dos personas, ¿sí? Y obviamente fue un acuerdo de voluntades porque crearon derechos y obligaciones, ¿cierto? Cuando esas personas ya no se entienden, pueden empezar el proceso de divorcio. Se firma un convenio. Bueno, vamos a modificar esos derechos y obligaciones que teníamos. Ya no podemos estar juntos. Vamos a modificar o extinguir algunas cosas, pero tienen que quedar en un convenio. Ya más o menos me di a entender convenio-contrato. ¿Sí? ¿Todas? El convenio viene siendo como un acuerdo entre ambas partes. Ambos son acuerdos. Pero en el contrato, pues es más, ¿cómo le diré? En ese lo van a modificar y en el otro sí. No, a ver, en el contrato se crean. Se crean, en el otro se modifican. En el otro se modifican o se desaparecen. Adiós. Por eso el mejor ejemplo es un contrato de matrimonio. ¿Sí? Cuando tú te unes a una persona, van a crear derechos y obligaciones, ¿sí o no? Ambos van a crear derechos y obligaciones como equipo. Pero cuando ya no se entienden y se van a separar, hay que hacer un convenio, ¿sí? Eso que habíamos creado lo vamos a modificar o lo vamos a extinguir, lo vamos a desaparecer. Lo que yo les decía, ¿y los niños qué? ¿A quién se le quedan? ¿Qué días los vas a ver? ¿No?
No sé si me estoy dando a entender. ¿Y dónde van a vivir? ¿Y quién se va a llevar esto? ¿Sí? Entonces se empiezan a modificar esos derechos que se habían creado. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sigo Y las entonces. obligaciones se extinguen, ¿no? Así En es, este las caso. obligaciones se extinguen. Eso, por eso dice, el contrato es lo positivo, el convenio es lo negativo. El contrato se crea, en el convenio se extinguen o se modifican, ¿sí? Seguimos entonces. ¿Ayudas con esa definición, por favor, Marisol? Sí. El contrato puede considerarse como un negocio jurídico, ya que al igual que este tipo de negociaciones, lo esencial es la voluntad de sus autores. A través de este concepto, se trata de explicar en forma unitaria los hechos o supuestos en los cuales el papel de la voluntad individual es relevante y en cierta medida condiciona y determina los efectos jurídicos que actos del hombre han de producir. Entonces, un contrato, negocio jurídico, acuerdo de voluntades, intervienen ambos elementos, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el objeto y la obligación jurídica, lo que nosotros ya vimos. Elementos del contrato. Yo les decía, también quise intervenir con lo que es derecho objetivo y subjetivo, porque aquí nos hablan, este es un tipo de elementos, ahorita vamos a ver otros elementos. Por favor, Lucila. Elementos subjetivos, manifestación de la voluntad, elemento objetivo, producción de consecuencias jurídicas, elementos normativos, reconocimiento por parte del sistema legal al procedimiento de creación de la norma contractual. Así es. Entonces tenemos tres, el subjetivo, el objetivo y el normativo, que vendría siendo la manifestación de la voluntad entre los sujetos, entre el activo y el pasivo, ¿sí? Obviamente la ley, el derecho objetivo, y estamos hablando también del derecho subjetivo, de la facultad de aceptar esas obligaciones, ¿sí? O en su debido defecto, si es el lado negativo en un convenio, de cambiar esos derechos o obligaciones, ¿sí? Y pues obviamente el elemento normativo o formal, ¿sí? Acuérdense, hablábamos hace 8 días del acto jurídico porque el contrato es un acto jurídico y hablábamos de la formalidad, ¿sí? Todo tiene que tener una formalidad. Yo les decía hace 8 días, en especial el derecho civil es más formalista, ¿sí? Yo creo, ahora sí que hablando, obviamente nosotros sabemos cómo es la onda de la abogacía, yo considero que es un poquito más descarado el derecho penal que el derecho civil, la verdad, ¿sí? O sea, yo no digo que no se puedan hacer cosas en el derecho civil, sí se puede, pero hay que ocultarlo más por su naturaleza, porque es muy formalista, ¿sí? El derecho penal no, el derecho penal es un poquito más descarado, se pueden hacer más cosas, ¿sí? Es más tardado un poquito más el derecho civil, por lo mismo de su formalidad, ¿no? Que se tiene que llevar paso a paso el procedimiento, a diferencia del derecho penal. Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Sí? Sí, profa. Los elementos de existencia tenemos al consentimiento y al objeto. El consentimiento puede ser expreso o tácito. Será expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente o por escrito. Ojo, el contrato no necesariamente, es que no, pues no existe el contrato porque no lo vemos materialmente en un papel, por ejemplo. ¿Sí me doy a entender? ¿No celebraron contrato? Sí. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde firmaste? No firmé, pero hice un contrato verbal. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Por ejemplo, en el derecho laboral, ¿sí? Ahí de repente tú vas a contratar y a lo mejor es un contrato verbal el que tú haces con la persona, ¿correcto? Entonces dice, el consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando la voluntad
se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos, lo que yo les decía hace 8 días. Aceptas el trabajo y a lo mejor dices sí, ¿no? O podría ser en un matrimonio, que también es un contrato que hablábamos, por ejemplo, en los lugares que son, pues obviamente la costumbre surge, por ejemplo, en la sierra, ¿no? Cuando las chicas pues son obligadas a contraer matrimonio en contra de su voluntad, pero sin embargo es un acuerdo de voluntades porque a lo mejor van amenazadas. No quieren hablar, pero pues asientan la cabeza y están aceptando que es su voluntad unirse en matrimonio con determinada persona. Ese es un signo inequívoco. Y será tácito cuando resulta de hechos o actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente, ¿sí? Hay unos, por ejemplo, en materia civil, pues debe de existir pues yo creo que de cajón debe de existir lo material, por escrito mejor, ¿no? Porque verbal sí también se puede, vuelvo a reiterar, pues pones a tus testigos, sí, ellos estaban presentes cuando yo celebré el contrato verbal, no sé si me doy a entender. Bueno, objeto, se considera como objeto del contrato la cosa que el obligado debe dar, el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí o no? Sí, profa. Elementos de validez para que sea válido. Marisol. Por ahí tu micro. Sí. Elementos de validez. Capacidad. Respecto a la capacidad, se considera que son hábiles para contratar todas las personas con excepción de las que indique la ley. Vicios del consentimiento. El consentimiento no será válido si ha sido obtenido por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo. Un elemento de validez, que la persona sea capaz. Nosotros ya vimos en cuanto a personas, también lo vimos en el derecho civil, acuérdense por favor. Hay personas que son incapaces, las que establece el código, ¿sí? Los menores de edad, ellos no, ¿sí? Algunos que, por ejemplo, no sé, demencia, ellos tampoco, ¿sí? ¿Sí me doy a entender? Vicios del consentimiento. O sea, dice que el consentimiento no es válido cuando es por violencia o por dolo, por el engaño, pues, ¿sí? Alguien te engañó y es lo que nosotros vamos a ver por ahí con algunas situaciones que ustedes van a explicar, ¿no? Que de repente sí sucede, que alguien te engaña y tú lo haces, porque sí se da, ¿eh? A pesar de que ahorita se supone que ya vamos a estar más despiertos, pero sí hay gente que es bien aprovechada, súper aprovechada. Fíjese ¿no? que un comentario, profe. Sí, adelante. Fíjese que sobre todo se da mucho, en los casos, de contratos de donaciones. Ahí se da mucho y sobre todo cuando, los padres, pues no tienen mucho conocimiento en cuanto a letras, ¿no? Le comentan al papá, ¿no? Bajo engaño, le dicen, no, pues es que me vas a firmar un arrendamiento. Y y pues los papás piensan que es eso, ¿no? Y pues no, resulta que es una donación, pero pues los llevan bajo engaño, y pues como las personas no saben leer o no entienden mucho, entonces, pues ya, firman la donación, pero pues luego, ahora sí que, se hacen, o sea, la persona pues engaña tanto al notario como a la persona que, celebra el acto jurídico, ¿no? Y pues luego sí terminan en un juicio, porque pues se van a pleito, ya no falta el otro hijo que se dé cuenta y pues dice, no, pero ¿cómo? O sea, y pues ya no quieren anular la escritura. O sea, entonces, y sí, legalmente pues están en su derecho de hacerlo, ¿no? Sí lo pueden anular.
Sí, es cierto, sí. Apenas fíjense que teníamos una clase, mis alumnos de acá vienen muchos, acá en las escuelas también vienen muchos de Oaxaca, y eso me contaba un alumno, me decía, lo que tú dices, usted cree, profa, dice, convencieron al viejito y les donó. Hablábamos del usufructo, ¿se acuerdan? También nosotros hablamos del usufructo. Dice, qué mala onda de sus hijos, ¿no? O sea, pues el usufructo que ahí viviera, ¿no? La persona en cuanto ya falleciera, pues ya era todo el dominio total, ¿no? Entonces el señor se quedó pues sin nada, ¿no? Y nos reíamos, decíamos, oh, nos parece un capítulo de La Rosa de Guadalupe, pero sí se da, o sea, realmente, o sea, se sorprende uno de las cosas, ¿no? Yo les contaba de un contrato, perdón, de un divorcio que llegó hace mucho tiempo en el despacho que yo trabajaba, y llega una persona, ¿no? Era una persona, imagínense, el señor ya tenía 65 años y se casó con una chica de 25, y la muchacha pues ya llevaba un niño, ¿no? Y pues son de esos juicios que pues a lo mejor se agarra por no dejar, pero no valen la pena, ¿no? Porque se empezó la demanda de divorcio y muchas vejaciones, la muchacha lo insultaba muchísimo, ¿no? Pues ya era una persona de la tercera edad, y para que a la mera hora, el señor se decidiera que no, porque dice que pues él se sentía solo, que ya estaba grande, que quién lo iba a querer, ¿sí? Entonces parecen cosas de La Rosa de Guadalupe, pero realmente, o sea, hasta te sorprendes, ¿no? De lo que te llegan a contar los clientes, decían mis alumnos de acá, profa, somos hasta como psicólogos. Le digo, yo creo que sí, ¿no? Como sacerdotes, sí, cierto, porque se llegan a confesar, ¿no? Les tienes que decir, a mí suélteme la sopa, dígame todo, porque no vaya a ser que nuestra contraparte nos salga con alguna otra onda y nos echa abajo el juicio, ¿sí? Entonces, eso es, o sea, lo que ahorita decía Marisol, ¿no? Dices, en las donaciones, por engaños, ¿no? Personas que son ya grandes de edad, son analfabetas, no saben leer ni escribir, y a medio de engaños, pues obviamente hacen esto, ¿no? Ese es un vicio del consentimiento. Entonces, seguimos entonces, ya terminamos. La clasificación de los contratos. Ahí tengo una pequeña clasificación, ¿sí? Habla de, por ejemplo, los traslativos de dominio, ¿sí? La primera clasificación dice que los traslativos de dominio puede ser una compraventa, una cesión de derecho y acciones, una permuta y una donación, de lo que estamos hablando. Traslativos de uso y disfrute. En esta clasificación encontramos al arrendamiento de cosas, el subarriendo, la servidumbre, que ya lo vimos, el comodato y el mutuo. Acuérdense que el mutuo lo vimos en la hipoteca, de ese contrato que haces tú con el banco, en donde te da la lana y tú le debes al banco y tú pagas tu casa. ¿Sí se acuerdan? Que lo vimos también, ya lo vimos, ¿sí? Y de trabajo y gestión. Ahí entra arrendamiento de servicios, contrato de trabajo laboral, ¿sí? Contrato colectivo de trabajo, contrato de empresa, transporte, mandato, corretaje. Ahí yo creo que entraría hasta la concesión, ¿sí? Siguiente clasificación, constitutivos de personalidad y de gestión colectiva. Y encontramos contrato de sociedad, contrato de colectividad y aparciería, ¿sí? Cuando algunas tierras en el derecho agrario, por ejemplo, de custodia, depósito o hospedaje, ¿sí? Aleatorio, seguro, renta vitalicia, juego y hasta apuesta entra ahí. De garantía y afirmación de derechos, fianza, prenda, hipoteca, transacción y compromiso. ¿Les parece que les saque yo captura de pantalla y se los mande yo al grupo porque se ve muy pequeño? ¿Sí? Sí, porque no se aprecia bien. Bueno, en mi No caso. se aprecia. Entonces, ahí sí, voy a saqué captura y entonces mejor ahí se los comparto para que ustedes vean la clasificación según la naturaleza de lo que es el contrato. ¿Sale? Entonces, permítanme, de una vez lo voy a hacer porque si no se me va a olvidar, ya no lo voy a mandar. Si no me equivoco, es esta. Y envío entonces, ¿correcto?
Entonces, ya lo envié al grupo, al ratito lo abren. Bueno, de aquí tengo una primera actividad, por favor. Me van a elaborar un pequeño cuadro sinóptico, ¿sí? De contrato. No sean malitas, perdón. Ahí, es un ejemplo que yo estoy poniendo. O sea, no necesariamente debe de ser así, perdón. El cuadro sinóptico va a ser conforme a ustedes vayan haciendo su trabajo, es libre. Ahí yo necesito la definición, los elementos y solo menciona las clases del contrato. ¿Sí me doy a entender? Por eso les mandé la captura. Recuerden que de todo eso yo hago las preguntas del examen, de lo que vamos viendo y analizando. ¿Vale? ¿Dudas, sí, preguntas? ¿Acá? También saco captura para mandarles la actividad. ¿Dudas? No, profa. ¿No? Pues seguimos entonces. No, profa. ¿Quién seguiría? ¿Quién es la que sigue? Las formas de transmisión de las obligaciones, por ahí gestión de negocios, pago de lo indebido. Me parece que de eso era. ¿A quién le toca? A mí me tocó pago de lo indebido. A ver, ahorita les digo. Pero me parece que era la 3 yo. Ajá, ahorita les digo quién. Seguiría enriquecimiento ilegítimo, por favor. A ver, enriquecimiento ilegítimo, porfa. Profa, a mí me lo había dado, pero me lo cambió por hechos ilícitos. Ah, bueno, entonces espérenme, me salto. Yo lo tengo, de todos modos yo lo voy a explicar. Sí pago de lo indebido, entonces, Marisol. Tú indicas, explicas, como tú quieras. Pues pago de lo indebido. Pues no, yo no hice diapositivas ni nada más pues investigué, profe. Dice que pago de lo indebido es cuando se recibe alguna cosa que no se tenía derecho de exigir y que por error ha sido indebidamente pagada. Se tiene la obligación de restituirla. De donde se desprende que el pago de lo indebido se refiere al enriquecimiento ilegítimo como fuente de las obligaciones y se constituye en especie de este último, con características propias las que se traducen en que, mientras para que se actualice el enriquecimiento ilegítimo, no debe existir una causa jurídica que justifique el desplazamiento patrimonial. Eso fue lo que yo encontré sobre pago de lo indebido. Pues lo que yo entendí aquí, básicamente fue, por un ejemplo, ¿no? Cuando tú pagas, por ejemplo, por error, que pagas por error, haces una transferencia, podría ser, ¿no? Y que por error, yo solo iba a hacer a Lucila y resulta que me equivoqué y se lo hice a Anel. Entonces ya yo le digo a Lucila, oye, Lucila, fíjate que te hice una transferencia tal día de tanto y pues necesito que me regreses mi dinero, ¿no? Entonces Lucila pues me dice, no, pues no. Y es más, me deja en visto y ya ni me contesta ni nada, ¿no? Entonces, pues ya, entonces puedo yo proceder, ¿no? Eso es lo que yo entendí. Sí, y cierto, ya, cierto. Pues, entonces ella no me paga lo que, pues, recibió, ¿no? Entonces es pago de lo indebido, porque pues fue un pago que se hizo que no debí de haberlo hecho, pero pues pasó. Ahí siento que va como lo de hechos.
¿Sí? ¿Sí? No sé si Sí. estoy correcto o incorrecto. Sí, 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 Ajá. estás en lo correcto. Por eso yo empecé con hechos y actos, ¿no? Ujú. Porque igual pasa, ¿no? A lo mejor, pues, y sí pasa, ¿eh? Sí llega a pasar, volvemos a lo mismo. A mí ya me pasó. Sí, Y la y te persona notarizaron. totalmente se me negó y me dijo, no, no, luego, es que sí, mira, tal día, tal hora, esto y el otro, Sí. es más, te mando la captura, y y la verdad, pues sí, fue algo que me equivoqué por la apurancia, por no checar a la mejor bien, me confundí en el nombre o di clic antes de, entonces, pues yo te deposité tal cantidad, entonces necesito que me restituyas o me devuelvas mi dinero, ¿no? Y la persona pues totalmente dijo, no, o sea, no, y ya después, voy a checarlo, y nunca lo hice, y pues ya, lo perdí, ¿no? Pero pues bueno, suele Exacto. pasar. Sí, muy bien, eso era. Seguimos para que yo entre con los temas de manera general, ¿les parece? Seguiría entonces, después de pago de lo indebido, seguiría lo que es gestión de negocios. Yo creo que yo tengo la presentación, ¿verdad, Lucila? Sí, son unas diapositivas que le mandé al grupo. Sí, las voy a compartir. ¿Vale? Entonces, ahí va. Gestión de negocios. Adelante, Lucila. Pues en lo que encontré. Espérame, porque creo que no se ve. Espérame atrás, espérame. No, ahí está. Creo que ya, ¿verdad? Pues Ya. yo no veo nada, pero... Sí, ya está. Nosotras las vamos viendo. Adelante. Ok, a lo que yo encontré que negocios está en conformidad al artículo 1896 del Código Civil Federal en el derecho civil de la acción y efecto de una persona de realizar actos de administración e interés de un tercero, el administrador o dueño del negocio, sin que este último se lo haya encargado. Aquí es como cuando una persona se encarga de la administración de alguna empresa o algún bien sin que el dueño se lo haya autorizado. Contiene elementos de la gestión de negocios. El hecho de gestión que deberá recaer sobre un bien que ya se encuentra en el patrimonio del tercero, o sea que la persona que lo va a administrar o la gestión se haga la gestión de negocios es cuando la persona ya tiene en sus manos o en su poder ese patrimonio para poder tener algún derecho sobre él o administración. La intención de obrar por otro, el querer trabajar sin recibir nada a cambio y se hayan pedido. Elemento no considerado expresadamente por el ordenamiento civil, pero que establece la definición entre una gestión de negocio y el enriquecimiento sin causa. La ausencia de mandato del dueño, o sea que no se lo haya autorizado el dueño. Pero también en la gestión de negocios vamos a encontrar que tienen obligaciones el gestor de negocios. Entre las obligaciones que tiene él, en primer lugar encontramos que desempeña su cargo con la diligencia que empleará en sus propios negocios. En segundo lugar, indemnizará los daños y perjuicios que por su culpa o negligencia le ocasione al dueño del negocio, excepto si se trata de evitarle un daño inminentemente, en cuyo caso solo responde de su dolo o falta grave. En tercero, reparará los daños y perjuicios que resulten aunque no haya incurrido en falta, si ejecuta la gestión contra la voluntad real o presunta del dueño. 4. Responder del caso fortuito si realizó operaciones arriesgadas o si obró más interés por propio que interés del dueño del negocio. 5. Avisar de su gestión al dueño lo antes posible y esperar su decisión a menos que haya peligro en la demora. 6. Continuar la gestión hasta que concluya si no le fue posible avisarle al dueño. Y por la parte del dueño también vamos a encontrar obligaciones. Encontramos que el dueño fue
útilmente gestionado está obligado a pagarle al gestor los gastos necesarios que hubiese hecho en el ejercicio de su cargo y los intereses correspondientes. Esta obligación no incluye la retribución por el desempeño de la gestión y si ésta se realizó contra su expresa voluntad, solo pagará los gastos hacia donde alcancen los beneficios, excepto si la gestión era liberar al dueño de un deber impuesto por el interés público. Por ejemplo, los alimentos, en cuyo caso pagará todos los gastos necesarios. Finalmente, la ratificación pura y simple del dueño del negocio hacia las veces de un mandato con el efecto retroactivo al día en que la gestión principió. El dueño queda obligado con las terceras en los términos convenidos por el gestor cuando haya rectificado la gestión o cuando le haya sido útil. En caso contrario, los terceros solo tienen acción de indemnización contra el gestor. Eso fue lo que yo encontré. Bien, Lucila, ahorita lo terminamos de platicar. De hecho, pues yo creo que dice que un gestor de, gestión de negocios, pues es aquel, dice que sin tener mandato hace pues el trabajo o la chamba de otro. Por ejemplo, pues alguien que no está obligado, pero hace, por ejemplo, una declaración ante el SAT. O sea, no quiere decir que ni lo conozco, yo ni lo conozco, pero pues voy a ir a hacer, no, a eso no se refiere. Las personas se tienen que conocer, ¿sí? No estoy obligado, pero sin embargo yo voy a ir a hacer tu declaración. Voy a ir a hacer tu declaración Hacienda, o la voy a hacer por internet, ¿sí? Aquí, obviamente, nace una obligación, porque aunque no se pidió, pero el titular de quien se le está elaborando, pues obviamente esa encomienda o esa situación, por ejemplo, del pago de la la realización de la declaración, tiene que pagar, ¿sí? Ahí, ¿no? Dice, el dueño está obligado, no incluye la retribución por el desempeño de la gestión, y si ésta se realizó contra su expresa voluntad, solo pagará los gastos hasta donde alcancen. Por ejemplo, también es gestión de negocios el abogado que lleva pues, los asuntos de una persona. Eso es gestión de negocios también, ¿sí? O sea, tú le llevas, eres el representante de otra persona y tú llevas los negocios, tú eres su representante. No sé si me estoy intentando entender. Ahí sí es remunerado, se tiene que pagar, ¿no? Desde un principio, pues están haciendo un contrato. ¿Qué pasó? Entonces, como nosotros que tenemos que hacer la declaración, o uno cuando es productor de caña, que tiene uno que hacer su declaración, uno le tiene que pagar, ahora sí al gestor de negocios sería nuestro contador, el que nos impone la empresa. Sí, pero por ejemplo, si tú vas a Hacienda, hay algunos que te ayudan, a esos no les vas a pagar. Y se supone que te están haciendo también, te están ayudando y están obviamente, no es su asunto, bueno, pero ahí les paga el Estado, ¿no? Ahí les paga el Estado, ¿sí? Pero sí, un gestor de negocios puede ser tu contador también, alguien que te está haciendo pues algún trabajo, ¿vale? Por último, para que entren mis diapositivas y ya vemos más, de manera más particular. Hechos ilícitos también es un tema muy sencillo. Sí, profe, me tocó a mí. Dice, hechos ilícitos. Es la conducta culpable de una persona que lesiona injustamente la esfera jurídica ajena. Cualquier violación de una norma jurídica que causa daño a otro es un hecho ilícito fuente de obligaciones. Es antijurídica toda la conducta o hecho que viola lo establecido por las normas del derecho. Dice, los elementos de un hecho ilícito, la comisión de un daño, la culpa, la relación de causa y efecto. Un ejemplo que encontré, dicen que es una norma que dice
Dice, por ejemplo, si una norma dice no se puede mantener relaciones sexuales con menores de edad y en caso de hacerlo señalan un castigo de pena de cárcel de 5 años. Así es, todo lo que dice por ahí, todo lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Por ahí algo así dice. Aquello que no está prohibido está permitido. Entonces, un hecho ilícito es ir contra la ley, ¿no? Eso es algo ilícito. Cosas ilícitas, cosas que sabemos que son causa de un delito. Si a sabiendas de eso lo realizamos, eso es a lo que se refiere a los hechos ilícitos. Bueno, entran mis diapositivas, esperemos me da tiempo, si no, pues obviamente terminamos en la próxima clase. Comenzamos. El tema me regreso, son formas de transmisión de las obligaciones, de eso estamos hablando, ¿no? De la obligación jurídica. Entonces, vamos a empezar con las formas de transmisión de las obligaciones, se dan mediante, vamos a ver 3 primeras, cesión de derechos, cesión de deudas y gestión de negocios, de lo que nos habló Lucila, ¿sí? Formas de transmisión de las obligaciones, 3, cesión de derechos, cesión de deudas y gestión de negocios. Empezamos con el primero, que sería cesión de derechos. ¿Sí? La cesión de derechos, por favor, Marisol, ¿me podrías apoyar? Cesión de derechos. Es un acto jurídico del género del contrato en virtud del cual un acreedor, que se denomina cedente, transmite los derechos que tiene respecto de su deudor a un tercero, que se denomina cesionario. El carácter mimético de la cesión de derecho es que puede tomar la forma de un contrato de venta, permuta o donación. Ahí están los ejemplos. Una cesión de derechos de la que estamos hablando, ¿no? La donación, la más fácil. Esa es una cesión de derechos, ¿sí? Es un acuerdo de voluntad, es un acto jurídico, ¿sí? Es una obligación jurídica. ¿Hasta ahí vamos bien? Esa es la cesión de derechos. Ustedes me dicen si me espero o sigo. Siga. Janet, ¿verdad? Es que ahí dice Mía, pero es Janet. ¿Sí, verdad? ¿O me equivoco de tu nombre? Jennifer. Ah, Jennifer, perdóname, yo no saqué Janet. A ver, Jennifer, adelante, no seas malita, ayúdame. Cesión de deudas. Cesión de deudas es un acto jurídico del género de los contratos, en virtud del cual un deudor que se designa como decente transmite Cedente. transmita las obligaciones que tiene para su acreedor y con el consentimiento de éste a un tercero designado transmisionario. ¿Cómo cuál se les ocurriría? ¿No será, por ejemplo, ¿Un pagaré? Sí, pagaré. Por ejemplo, a mí se me ocurre cuando traspasas una casa. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Tú ya no eres el deudor, va a ser otro. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Está hablando de la transmisión de casas de crédito mediante Infonavit o Fobista. Ajá, podría ser, ¿no? Ajá. Ahora yo ya no debo. O, Tú debes, ajá. ahora tú debes. ¿Sí? No sé Ajá, si me sí es que estoy dando a entender. Ese aplica. podría ser también. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, seguimos. Vamos con la gestión de negocios. Que ya lo platicó Lucila, pero vamos a volverlo a nada más a comentar. Marisol. Gestión de negocios. Se refiere al que sin mandato
y sin estar obligado a ello, se encarga de un asunto de otro. Debe obrar conforme a los intereses del dueño del negocio. La figura jurídica, gestión de negocios, que significa encargarse de los asuntos de otro sin estar obligado, una persona, por su propia voluntad, sin estar obligado a ello. Calcula y presenta la declaración de impuestos de otra persona. En este caso, está obligado a obrar con la misma diligencia que emplea en sus propios negocios. Es evidente que en este caso se generan consecuencias jurídicas. Es fácil. Un abogado, así de fácil. Yo no estoy obligado a llevar tu asunto, pero quiero. No es mi obligación, pero yo voy a llevar ese asunto como si fuera mi propio asunto. Pero recuerden que ahí hay una remuneración, ¿cierto? Pues hay un pago. Precisamente por eso yo tengo que hacer las diligencias como si fueran mías, o me perjudicaran a mí. Ese es un gestor de negocios. ¿Sí me doy a entender? Gestión de negocios. Por eso es que dice, no está obligado. No, pues no estás obligado, pero es tu voluntad hacerlo. O sea, lo haces y te tienes que dirigir como si fueran tus propios, como si tú fueras el interesado, el dueño de ese negocio, ¿sí? El que, por ejemplo, decía administra una empresa. Pues si tú estás encargado, tienes que llevar, pues obviamente con toda claridad, ¿sí? Y totalmente legal, pues esa gestión de negocios de la administración de una empresa. Marisol. Me parece que lo que usted nos quiere decir es, por ejemplo, en las administraciones públicas, por ejemplo, está el área jurídica, que es quienes representan, por ejemplo, pues al alcalde y a toda su comuna, ¿no? Entonces, aunque no son de ellos, pero pues están gestionando, ¿no? Y pues cae la responsabilidad sobre ellos si hacen algún procedimiento legal, indebido, ¿no? Ilícito. En este caso sería un ejemplo, ¿no? Sí, y hay consecuencias. Hay consecuencias. Y en el caso, por ejemplo, hasta en las notarías también, los abogados que realizamos los trámites notariales, pues también vienen las consecuencias jurídicas en caso de hacer algo indebido. Exactamente. Ya no nada más sobre el notario, sino también sobre sus colaboradores. Exactamente. Bueno, es lo que yo entiendo. Sí. Me mandan un mensaje de que la saqué de la clase, yo no llevo el control, entonces no las puedo sacar yo. Por ahí chequen su internet o algo. Puede ser el internet, Anhelo, no sé quién me escribió, creo que sí, Anel. ¿Sale? Bueno, sigo entonces, hasta donde me dé tiempo, porque tengo que decirles que van a hacer pago de lo indebido, sí, que es algo completamente fácil, consistente en que una persona recibe o se beneficia de algo que no se le debe o no le pertenece, es decir, recibe una cosa a la que no tiene derecho. Está muy bien el ejemplo que nos había dado Marisol y que dice que a ella le pasó, ¿sí? O sea, son casos que de repente suceden y como dice, y yo lo reclamé, y pues dice que no, y que no, y que no. Dice que hay dos figuras en esto, que da como consecuencia el enriquecimiento ilícito, ¿sí? Es decir, el enriquecimiento de una persona por el empobrecimiento de la otra, ¿eh? ¿Sí? Eso es, ¿eh? Existen las dos figuras, el enriquecimiento de una, ¿sí? Y el empobrecimiento de otra, porque tú le diste, por ejemplo, Marisol fue la que se empobreció, ¿sí? Pero obviamente en sentido figurado, eso no quiere decir que se haya quedado sin nada y cosas, no, sino son las figuras jurídicas. Hubo un menoscabo, a lo mejor en su economía de ella, eso es empobrecimiento, ¿sí? Y hubo un enriquecimiento hacia otra persona que fue la que se benefició, ¿sí? Eso es el pago de lo indebido. ¿Sabe dónde pasa también, maestra? Comúnmente, en las instituciones bancarias o Banco Azteca, Bancomer, luego a veces te distraes, ¿no? Sí. Y en vez de depositar o transferir a la cuenta de la persona que te está diciendo el cliente, lo transfieres a otra y pues ya cuando haces tu corte y cuadras, pues no te da, ¿no?
Y pues luego buscas y dices, ¿dónde? Y dices, no, pues fue aquí, a esta persona se lo di. Y Así pues es. la otra persona feliz porque le cayó algo que pues no era dinero que le Oigan, debían, ¿no? no sé ustedes, hasta a mí se me ocurre, cuando tú vas a un supermercado y sí se da que la cajera empieza, pasa y pasa y pasa. Y a veces va uno tan rápido, te dan tu nota y vámonos. Es pago de lo indebido, o sea, yo no tenía y me equivoqué, ¿no? Ya llegas a tu casa. Yo, por ejemplo, pago y yo agarro mi ticket y me salgo, ¿no? De por sí ando bien, soy dando a las prisas siempre. Y un día fui con mi primo y veo que revisar, si es que tienes que revisar, y efectivamente me dice, le dice a la señorita, usted me está cobrando algo que yo no llevo. ¿En serio, joven? Sí, chéquele, por favor. Ah, sí, cierto, joven, dice, sí, se lo regreso. Entonces, o sea, sí se da, ¿no? Pero a veces, como dice, no te das cuenta. Y sí, sí es cierto, en el banco sucede mucho. Yo siento, ven que ahorita obviamente para darle, pues ser más práctico, darle más rapidez, vienen los cajeros automáticos. Eso es lo malo de que tú llegas y ya es tu bronca, porque tú estás tecleando y te va diciendo la máquina, ¿no? ¿Sí? Porque yo creo que ahí sí se deslindaron mucho las cajeras. Ahora sí que el factor humano, porque muchas veces yo tenía compañeras, fueron compañeras mías de la prepa, que trabajaban en bancos y me decían, no manches, ¿qué crees? Me van a descontar. ¿Por qué? Hice mal el depósito. No me digas, sí, ya le hablé a la persona y me dijo que sí, pero ya no regresó, ni modos, ¿sí? Entonces hizo a lo mejor un pago, se equivocó de un número y se fue a otra, ¿no? A eso me refiero. Bueno, sigo, ¿verdad? Hechos ilícitos, lo que yo les mencionaba, pues lo que no está prohibido está permitido, ¿sí? Sin embargo, hay personas, como lo que hablábamos de los hechos jurídicos, hay personas que con todo el dolo del mundo lo realiza, con toda la intención del mundo. Ese es un hecho ilícito. Dice que son los hechos que atentan contra las leyes, independientemente de que el autor de los hechos no haya tenido la intención de ocasionar consecuencias jurídicas, como los hechos involuntarios que vimos hace 8 días. Yo salí, voy manejando, pero yo no voy con la intención de que quiero atropellar a una persona en la esquina, ¿sí? Voy a una velocidad moderada y sale disparado de una persona y órale, le doy. Ese es un hecho ilícito porque va contra la ley, va a haber una consecuencia jurídica, pero también es ilícito aquel que yo lo estoy haciendo con toda la intención, ¿sí? Como un robo, ¿sí? Lo estoy haciendo con toda la intención del mundo. Voy a robar, ¿no? Depende de los medios con los atenuantes que los voy a hacer. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Sí. Y el enriquecimiento ilícito que va de la mano con el pago de lo indebido, ¿sí? Y aquí dice, Enriquecimiento ilegítimo, ¿no? ilegítimo, que va de la mano con el pago de lo indebido, ¿no? Es una figura jurídica que se presenta cuando existe un aumento patrimonial sin causa justificada, conseguido por un individuo en perjuicio del patrimonio de otro. Por ejemplo, el lucro generado debido a la transferencia que una persona hace de parte de su patrimonio a otro individuo con la intención de cumplir una supuesta deuda, sin que exista ninguna relación o causa jurídicamente entre ellas para justificar dicho traspaso. Pues parece del otro mundo, parece raro, pero igual se puede dar, ¿no? Chin, ¿a quién le debo? ¿A quién le debo? Sí, creo que le debo, voy a pagar esa deuda. No, no la debías, ¿no? Ya después checas, dices, chin, no era esa persona, me equivoqué, ¿no? A lo mejor por distracción, no sé, estabas tanto pensando que ya habías pagado eso y no te acordabas. Esa deuda tú ya la pagaste y lo vuelves a hacer, la vuelves a hacer. Y como dice a lo mejor ahí la persona, pues sí que pues a mí me están pagando, pues yo lo recibo, ¿no? Yo lo recibo. Bueno, seguimos. Esto es lo que hay que hacer, por favor, para la próxima. Esta es una actividad individual, participación, igual ya saben, no hay ningún problema. Quien quiera intervenir con diapositiva, así lo hace. Quien no, con que investiguen el tema y por favor me participen es más que suficiente.
Entonces, ay, perdón, está mal. Ese es lo que ya tenía yo, ¿verdad? No, espérenme, esa es otra actividad individual. Esa es la actividad de clase. Elaborar un cuadro de conceptos. Esta semana, Sí, ¿no? de lo que ahorita vimos. Ahorita les paso la otra diapositiva, que es la actividad de intervención. Esto es lo que hicimos. Quiero un cuadro de conceptos. Brevemente, lo que ustedes fueron entendiendo. Que vimos sesión de derechos, sesión de deudas, gestión de negocios, pago de lo indebido, hechos ilícitos y enriquecimiento de lo ilegítimo. Lo que acabamos de ver, ¿sí? Les saco captura, también ahorita se los mando. Ahorita lo mando, ¿sale? Ya van 2 actividades individuales. Estas las voy a publicar en plataforma. Ahora, la que quiero para su participación es la siguiente. Es esta. Ya me veo confundido. Actividad de exposición individual. Pues ahora sí que ustedes elijan, son 4. Pago como cumplimiento de la obligación, incumplimiento de la obligación y sus consecuencias, transmisión de las obligaciones y protección de créditos. Pues ustedes deciden. O yo se los doy. Pues, ustedes los profe, conforme nos vamos conectando, igual que la otra vez, para que sea democrático. No, pero ahora yo llegué tarde. Ah, no, pues ya. No sé quién llegó primero. Yo. ¿Tú, Anel? Órale, Anel. Sí. Entonces, Anel, es pago como cumplimiento de la obligación. ¿Sale, Anel? Ahorita también le saco captura. Profa. Entonces, pago como cumplimiento de la obligación. Después, ¿quién llegó? Creo que fui yo. A ver, Lucila. Incumplimiento de la obligación y sus consecuencias. Y después, Jennifer. Pero ya te cambié el nombre, sí, ¿verdad? Jennifer. Sí, porque al último llegaste tú, ¿verdad, Marisol? Sí, profa. Sí, entonces transmisión de las obligaciones, Jennifer. Y protección de créditos, Marisol, porfis. Ustedes deciden, sí. Me platican, como ustedes quieran intervenir. ¿Vale? Pues bueno, hasta acá nos quedamos. Ahorita también les saco captura y se las envío. Y las 2 actividades anteriores las publico en plataforma, ¿correcto? Pues bueno, hasta acá nos quedamos. Cuídense mucho y nos vemos primeramente Dios dentro de 8 días. ¿Qué pasó, Jennifer? Maestra, la entrega de las tareas es antes del jueves, ¿verdad? No importa, sí, aquí no interesa. Yo necesito que con que las hagan bien y se vaya entendiendo, me doy por bien servida. ¿Vale? Nada más que, pues sí, envíenlas, porque es parte de la calificación. Bueno, pues nos vemos, cuídense mucho. Excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Adiós a todas las compañeras. Adiós.